Piensa Humano Podcast. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast Piensa Humano. Este día estamos con una invitada que para mí es una incógnita, porque la conocí recién anoche en un evento que hicimos del lanzamiento de un libro para niños y me dijeron que tiene muchas sorpresas que contarnos y la hemos invitado hoy a que nos cuente su historia y su experiencia con el conocimiento de la germánica del Dr. Hammer. Bienvenida Isabel. Gracias. A este lugar de conversación. Nuestra intención es conocer la experiencia de las personas que se han acercado a este conocimiento y que nos cuenten de qué les ha servido, cómo lo conocieron. Y bueno, yo estoy muy intrigada de conocer su historia porque algo me contaron por ahí. y bueno, primero que te presentes un poco. Me estabas contando que eres de aquí, que vives aquí en Madrid, que te presentes un poco y nos cuentes por qué conociste a Hammer y por qué estás interesada en aprender este conocimiento. Uh-huh. Gracias, Margarita. Pues te diré que aunque hace años, a lo mejor como en 2016 o así, sí que leí su nombre en un libro que leí, pero no le presté ninguna atención porque se ve que en ese momento no lo precisaba. No era el momento, ¿no? No era el momento, eso es. Pero sí que es verdad que ese libro que leí en aquel momento, cuando lo he necesitado, fue el que me llevó hacia él también. ¿Y qué libro es? Es un libro que escribió un amigo hace años, no es un libro de publicación así masiva, ¿sabes? Okay. Entonces, yo cuando leí ese nombre y leí cierta mención a la nueva medicina germánica, pero en aquel momento no le presté ninguna atención. Lo que pasa que años más tarde me diagnosticaron un tumor, un cáncer de mama, en los dos senos, en ambos senos. ¿En ambos senos? En ambos senos, sí. ¿Y de qué tipo de tumores? Era un ductal, sí, efectivamente. Yo creo que ya de conflicto resuelto, ¿no? Sí, claro. Pero bueno. ¿Y esto fue cuándo? Fue como en 2019. Ya. Sí. Uh-huh. Y la verdad que para mí fue un shock porque no me lo esperaba en absoluto. Y además entré como muy rápido en el protocolo de extirparlo, de radioterapia, todo. ¿Pero por qué fuiste al médico? Pues fue una revisión rutinaria, de estas que las mamografías a las que vamos para hacernos esas revisiones periódicas. Porque yo no... Efectivamente. Bueno, yo he de decir que iba también, afortunadamente ya lo hablo en pasado de ello, ¿no? Pero bueno, en aquel momento sí que hacía esos controles, no anualmente, pero sí, periódicamente. Es algo muy común, sobre todo porque el sistema médico incluso te llama, le corresponde una mamografía. Claro, y parece como que estamos de alguna manera las mujeres, sobre todo hablando del cáncer de mama, ¿no? Estamos un poco como que tenemos metido en el inconsciente que es un riesgo tan grande que tenemos que, claro, que parece que si no nos hacemos esas revisiones, como que nos puede comer el cáncer en cualquier momento y no nos enteramos. A ver, lo explico así porque yo así lo vivía en su momento, ¿no? Y en una de estas revisiones, pues bueno, me diagnosticaron el cáncer, me sometí a una biopsia y demás. Los resultados de la biopsia pues fueron lógicamente cancerígenos y malignos. Y entonces enseguida entré en el protocolo de intervención, de radioterapia, luego una supuesta quimioterapia también. Y yo me quedé bajo shock, la verdad. O sea, tú te entregaste, digamos... Claro, porque me quedé noqueada, o sea, no me lo esperaba y de repente me dicen, ¿tiene usted cáncer? Y yo, ¿qué? ¿Tú te ibas con tu vida totalmente normal? Sí, no me lo esperaba, o sea, ni me lo esperaba
tampoco en el momento que me lo dijeron pensé me voy a morir, no lo pensé, pero era algo que me pilló tan de sorpresa que no me dio tiempo ni a pensar en ello, porque al día siguiente me hicieron una resonancia, a los 3 días una biopsia, yo qué sé, como a los 20 días me operaron, o sea, fue todo tan rápido que no me dio tiempo ni a pensar en ello. Lo que sí que supe desde el primer momento, tuve el convencimiento de que bueno, que no pasaba nada, que todo iba a ir bien. O sea, en ningún momento pensé, ay, te vas a morir, esto te va a invadir, vas a tener metástasis. No pensé nada de eso. Qué ventaja, ¿no? Porque la mayoría de las personas que hacen un diagnóstico de ese tipo, lo que el doctor James llama el shock de diagnóstico, ¿no? Uh-huh. Te dicen, y lo primero que piensa la persona es que se va a morir y cómo va a enfrentar esto, Claro. lo que después redunda en un cáncer de pulmón que es diagnosticado como una metástasis, pero en realidad es producida por el miedo a morir, ¿no? Por el miedo a morir. Yo ahí, pues mira, tuve suerte. Yo creo que mi intuición me ayudó bastante, porque además yo desde el primer momento, a pesar de que me dejé llevar por todo el protocolo, que yo no digo ni que esté bien ni que esté mal, a cada uno le puede servir lo que sea. A pesar de que me dejé llevar por este protocolo establecido, en el fondo de mí sí que por intuición entendí, o cada vez pesaba más dentro de mí, por qué había surgido esto. Y es que yo había tenido un problema con mis hermanos a causa de mi madre durante ese año. Había sido para mí un enfrentamiento terrible, y para mí había supuesto una ruptura con ellos muy fuerte y muy dolorosa. Con mi madre fue una consecuencia de ese conflicto y ese problema que tuve con ellos. Mi madre también sufrió ciertas consecuencias y para mí fue como una separación muy, muy dolorosa, muy dolorosa. Y yo en el fondo de mí intuía que eso es lo que te había afectado. Que eso es lo que me había provocado, sin saber nada de la nueva medicina germánica ni nada. También coincidió que ese mes de agosto mi marido se fue a trabajar fuera. Entonces, pero eso no me afectó porque era algo con lo que ya contábamos y bueno, yo en principio me iba a ir a reunir con él al año siguiente y demás. O sea que eso no, pero este conflicto que te comento con mis hermanos y que... ¿Y tú eres diestra? Yo soy diestra, sí. Entonces, bueno, pues en el fondo yo sabía o yo intuía que eso había sido el origen de... Y por eso afectó a ambas mamás, porque tu mamá izquierda con tu madre y la mamá derecha con tus hermanos, ¿no? Puede ser, sí. Yo luego al leer el libro del cáncer de Hammer, más o menos lo estructuré así también. ¿Y eso bueno, lo resolviste o más bien lo superaste? A ver, un poquito las dos cosas. Lo superé, o sea, cuando ya el diagnóstico, ese problema todavía me seguía causando mucho dolor y me costó mucho el superarlo. De alguna manera. Sí que he restablecido relación con uno de ellos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso ha ayudado bastante. He sabido, y digo he sabido cómo reconducir la relación para seguir manteniendo. ¿Y en este proceso, en qué momento aparece la germánica? Pues fue todo muy, muy curioso y yo le doy muchas gracias a mi intuición. Y esa parada también que me obligó a hacer la vida por este diagnóstico, que lógicamente la baja laboral pues hizo que parara. Yo pregunté al oncólogo qué puedo hacer yo para ayudar en esta situación y el oncólogo me dijo, usted no puede hacer nada, tiene que someterse. O sea, como que no eres tú la que está enferma, ¿no? Exactamente. Entonces me dijo, no, usted sométase al tratamiento, a la operación y al tratamiento. Yo
lo miré y dentro de mí algo como que dijo, esto no es así, soy yo. ¿Y qué Entonces respuestas algo te puedo daban hacer. de por qué te había tocado esto? No me daban ninguna. O sea, yo pregunté, pero esto tal, y me decían, pues no se sabe, no se sabe. Bueno, y, eh, y dentro de mí mi intuición seguía trabajando. Y entonces yo pues empecé a leer y leía cosas que recomendaban regímenes para tal, y yo decía, esto qué raro es. Yo empecé a hacer deporte porque dado mi vida no, lo había dejado abandonado por falta de tiempo. Empecé a cuidarme de cara a esa intervención, de cara a esa radioterapia, de cara a todo lo que tenía que enfrentar. Pues yo me dediqué a cuidarme, tanto mental como físicamente. Y empecé a leer y no recuerdo bien, pero leí un libro que desarrollaba de alguna manera también la medicina ayurvédica. Y en este libro me resultó muy interesante porque también mencionaba la nueva medicina germánica. Qué extraño, ¿no? Bien extraño. Entonces, claro, yo al leerlo digo, anda, esto me suena, esto yo ya lo he leído antes. Y entonces retomé la lectura del otro libro que mencionaba la nueva medicina germánica. Y es verdad que este libro basado en medicina ayurveda me ayudó mucho, porque una de las cosas que me desveló y que coincidió con lo que mi intuición me estaba diciendo era como una máxima. O sea, tienes que hacerte dueño de tu vida y de tu salud. El estado normal del ser humano es el de estar sano. Claro. Y la enfermedad es una cosa que ha de ser inusual y algo esporádico, ¿no? Y claro, yo venía de un mundo laboral en que estábamos todo el día con dolor de cabeza, todo el mundo tomando pastillas de ibuprofeno, de no sé qué. Se ha normalizado el medicarse. Claro, y de repente ahí me di ¿no? cuenta, digo, pero si es que es verdad, estamos enfermos. Yo cuando iba al hospital veía tanta gente y también lo pensaba yo, decía, pero ¿qué nos pasa? O sea, como que de repente hubiera aterrizado en un mundo que no era el mío, que de repente era todo tan chocante. Incluso en el ámbito de la salud. Incluso, ¡claro! O sea, yo conozco médicos, enfermeras, que incluso ellos viven, que se supone que son los responsables o trabajan con la salud, en realidad trabajan con la enfermedad porque ellos mismos, por los turnos que tienen que estar tomando medicación. O sea, la medicación se ha vuelto algo habitual en nuestra sociedad, la automedicación también, ¿no? Cualquiera va a la farmacia y compra, mire, deme algo para lo que sea, ¿no? Y no nos damos cuenta de lo que estás diciendo tú, que es muy importante, que nuestro estado natural es el de estar sano. La enfermedad por algo, la enfermedad se origina en un evento inesperado, dramático, y vivía en soledad, ¿cierto? El DHS. Inesperado porque es eventual, no se supone que no es de lo cotidiano, claro. Pero ahora se ha transformado en algo bastante cotidiano. Qué interesante que lo hayas mencionado, por eso lo quería recalcar. Sí, gracias. Yo para mí eso fue como algo fundamental, algo fundamental. Me di cuenta cuando leí esto en ese libro, dije, es que es verdad. Nuestro estado normal tiene que ser de salud y felicidad. O sea, ¿por qué estamos todo el día sufriendo y enfermos? Y yo dije, bueno, pues tengo que averiguarlo. Tengo que averiguar por qué en esta sociedad en la que vivimos estamos enfermos siempre. O sea, nuestra condición normal es la de estar enfermos, porque ya no consideramos enfermedad. Ay, me duele un poco la cabeza, me tomo un no sé qué, o me duele un poco el pie, o tal. Y no prestamos atención a todos los mensajes que nos da nuestro propio ser a través del cuerpo, de que algo no va bien. Y yo intuí en ese momento que tenía que profundizar en eso, que tenía que saber por qué no estábamos sanos, por qué no éramos felices. Y bueno, como afortunadamente paré mi vida, pues bueno, pude el trabajo exactamente, pude ir acercándome poco a poco a esas respuestas que necesitaba en ese momento. Releí aquel libro que la primera vez había mencionado, La nueva medicina germánica, y me interesé por la nueva medicina germánica de forma intuitiva.
contacté también con esa persona que había escrito el libro y le comenté directamente y me envió un libro. Él nunca me había dicho nada de Hammer así directamente ni nada. Pero yo cuando le pregunté, digo, mira, estoy en esta situación, digo, y creo que debo profundizar en esto. No sé por qué, no sabía muy bien por qué, pero mi intuición me llevaba allí. Y entonces me envió un resumen de las 5 leyes biológicas y yo cuando lo leí era como las respuestas que estaba buscando, porque todo coincidía, me pareció como una revolución dentro de mí y que me daba respuesta precisamente a eso, a que nuestro estado normal es el de estar sanos y el de estar felices. Para mí fue como el pilar, uno de los pilares fundamentales en los que tenemos que basar la responsabilidad de nuestra vida. Era como la respuesta que yo necesitaba en ese momento. Por una parte, daba respuesta al estado normal nuestro, del ser humano y de cualquier ser vivo, es el de estar sano. Y por otro también el de tomar las riendas de nuestra vida y tomar decisiones, ¿no? Y tomar decisiones y tomar conocimiento también. Y me pareció para mí fue muy importante, no solamente a nivel del diagnóstico que tenía, que también, claro que sí, pero sobre todo a nivel, fue como un pilar básico dentro de mi cambio de mentalidad en cuanto a la vida, realmente. Fue muy importante. ¿Y qué hiciste ahí después de...? Pues mira, cuando esto sucedió, yo ya estaba acabando la radioterapia. Entonces, pero fue muy gracioso luego viéndolo con retrospectiva. Yo iba a las sesiones de radioterapia con un peluche, una oveja de peluche. ¿Por qué? Y luego, ¿Y por qué? No lo sé, porque me sentía tan desprotegida, ¿sabes? Inconscientemente, yo luego pensándolo, me sentía como tan desprotegida, tan que, no sé, en manos de alguien, o sea, en plan de víctima, ¿no? Y entonces fíjate que yo cogí una oveja, que podía haber cogido un toro o un león, pues no, cogí una oveja para ir a las sesiones de radioterapia. Sí, me llevaba el peluchito, pero me hizo gracia que luego me di cuenta que era una ovejita, cuando podía haber llevado también un león que había en casa, ¿no? Pero no, me llevé la oveja. Me daba como seguridad, era como no lo sé, quizás para dar pena a los que me estaban radiando. ¿Y tuviste apoyo del entorno en este proceso? Pues sí, realmente sí. Fui bastante afortunada en ese sentido. Mis amigos me apoyaron en cuanto a acompañarme en este proceso y tal. No me apoyaron tanto cuando decidí no seguir con el protocolo. Me costó mucho. ¿Y por qué decidiste no seguir? Pues mira, decidí no seguir porque dentro de mí algo me decía que no debía seguir. Acabé la radioterapia porque ya me quedaban 3 sesiones o así, ya decidí cerrar ese ciclo. Pero luego cada vez que me mencionaban lo de la quimioterapia, algo dentro de mí me decía que no. Y lo posponía. Y me llamaba el médico, oye, que hay que empezar y qué tal. Y yo, no, necesito más tiempo. Y mientras yo iba, pues, asentándome yo también con lo que iba leyendo de Hammer y de otras fuentes, hasta contactó conmigo a través de una amiga, alguien de, ¿cómo se llama? Biodecodificación. Ay. Sí. Sí. Y entonces contactó conmigo a través de una amiga, otra amiga que tenía ella, que tenía conocimiento de este tipo de terapia o lo que sea. Tampoco hablé con ella por teléfono. Y la verdad es que, bueno, me compré un libro que ella me recomendó para ver si me servía y me pareció que no era lo que
que no, que tenía que volver a Hammer, y que era la nueva medicina germánica la que me daba las respuestas bueno, eso es que muy yo inteligente necesitaba. de tu parte, ¿no? Porque mucha gente cree que la biodecodificación se basa en la germánica, en Hammer, y no tiene nada que ver. De hecho, las cosas fundamentales de Hammer, como el hecho de que es nuestra biología la que reacciona, ¿cierto? Y que se trata de conflictos biológicos, eso es algo que es fundamental en la medicina germánica, y la biodecodificación se va por el lado emocional, ¿no? Claro, para la mayoría de la gente es más fácil eh, entender las emociones que entender lo biológico, a pesar de que somos animales, somos seres biológicos, pero estamos tan desconectados de nuestra biología que lo que identificamos fácilmente es un conflicto emocional, pero nos cuesta entender un conflicto biológico, ¿no? Porque además cuando tenemos conflictos biológicos también tenemos emociones, porque somos seres emocionales. Pero yo he visto, o sea, una experiencia como la tuya, que mucha gente se queda en la biodecodificación y no da ese salto de entender en profundidad, ¿no? Porque la biodecodificación va a lo superficial, a lo que se ve, a la sintomatología más de la emoción, básicamente, ¿no? De los traumas y eso, pero no a lo que es la causa, que es el DHS, ¿no? Y ahí entonces tú estabas en este proceso, terminaste la radioterapia, y yo sé de eso, de que te empiezan a llamar, a presionar, pero venga, empiece con su quimio, y ahí tú te estabas informando y buscando otros caminos, ¿no? Sí, porque ya te digo que dentro de mí sabía que no era ese el camino, lo que pasa que había cierto temor, dudas, Por supuesto. Era algo a lo que yo me estaba enfrentando sola, no tenía realmente nadie en el que apoyarme que me pudiera servir de pilar, o una experiencia previa de decir, pues sí, ve por este camino. Mejor así, ¿no? Porque la decisión. ¿Y en qué momento fue decidiste, no pues, voy a hacer más? Mira, fui a un taller que organizó la Asociación Española contra el Cáncer, que tampoco tengo nada en contra de ellos hacen su labor y fenomenal. Y entonces ese taller, que se organizó en el centro donde a mí me habían intervenido y demás, bueno, duró toda una mañana, fue muy interesante. Yo formulé 2 preguntas a los médicos intervinientes, y las respuestas fueron no sé. Y yo dije, pero ¿cómo puedes hacer todo eso sin saber? Digo, entonces, ¿por qué hacen todo esto si no saben? Y me dijeron, bueno, porque los resultados estadísticos muestran que funciona. Y claro, es como de repente haces clac, ¿no? Y lo ves todo. Sí. o tú quieres verlo, no lo sé, a mí me sirvió. Yo también ahí me di cuenta de que quizás esos protocolos a los que vamos para prevenir hacen que esas estadísticas hayan mejorado. ¿Me explico? Sí. O sea, yo hablo solo de mi experiencia, no quiero entrar en nada más, es mi experiencia. Yo lo que vi en ese momento es que de alguna manera estos protocolos de detección precoz hace que entremos en un diagnóstico, exactamente, en un diagnóstico que quizás no nos corresponde, pero que es verdad que luego sobrevivimos, y entonces hacemos que esas estadísticas, pues el porcentaje de supervivencia sea mucho mayor. Cuando me respondió esto este doctor, ¿no? Pues yo de repente pensé eso y dije, bueno, pues voy a leer también al respecto, no sea que sea una imaginación mía, porque estamos hablando de que es un mundo al que yo nunca me había enfrentado, ni tenía conocimiento previo, ni bases, ni nada.
Y fíjate que como repetía en el taller al día siguiente, por si acaso yo había entendido mal, fui al día siguiente también. Dije, no sea que haya entendido mal lo que han explicado, porque ya te digo que para mí era un mundo totalmente desconocido en cuanto a conceptos y en cuanto a todo. Pero bueno, fui al día siguiente y me di cuenta de que había entendido bien. Entonces eso también corroboró, vale, hasta aquí. No puedes seguir más adelante. Tienes que tomar las riendas de tu vida en todos los sentidos. Y si te mueres, pues te mueres. Pero que sea responsabilidad tuya. Y entonces ahí ya decidí que no iba a someterme a más tratamientos. Fui a la supuesta revisión unos meses más tarde. Esa revisión ya me corroboró que no debía seguir en ese protocolo y que eso no era para mí y, y que yo era la que tenía que tomar las riendas de mi vida y de mi salud, recuperar mi salud y caminar hacia mi felicidad también, que es lo que yo entiendo que es el estado normal de cualquier ser vivo. Y poco más, ¿Y poco cuándo más. apareció Hammer? Yo sé que no quieres hablar mucho de eso, pero Sí, yo quiero que bueno, nos cuentes. sí, Hammer apareció como otras muchas cosas en ese periodo, apareció a través de unos sueños. O sea, yo de vez en cuando son explicaciones que a mí la astrología me ha dado mucha respuesta en este sentido también, pero bueno, eso es otro punto aparte. Pero eh, a veces yo creo que el inconsciente se desvela a través de sueños muy especiales, ¿no? Yo no tengo ninguna experiencia en esto más que la mía propia. A mí me han servido, yo a veces tengo sueños y a veces se producen de una manera reiterada y hasta que no me pongo en el camino de ese mensaje que me quiere desvelar ese sueño, el sueño no cesa. Y en este caso sucedió lo mismo. Comencé a tener unos sueños, soñé un día, despertó mi curiosidad, ¿cómo decirte? Como no solo mi curiosidad, sino que tanto física como emocionalmente, el cuerpo se me pone alerta y se encamina inconscientemente a determinado punto, ¿no? Y a través de ese sueño recurrente yo contacté releí este libro que te dije, a través, el sueño seguía otra vez. ¿Y quieres contar lo que Seguía, soñaba? no, O te eso da no puedo, lo siento. ya. No me da vergüenza ni nada, Ah, pero no, pero es muy no viene personal. al caso, Ya, es ok. bastante personal. He tenido otros también, y son sueños que valen para mí. A veces con desvelaciones de cosas familiares. Perfecto, Y ¿no? cuando llego al punto que quiere desvelar ese sueño, pues el sueño cesa y ya está. Me sirve a mí y no necesito ni compartirlo con nadie. A mí me ha servido y punto. Y en este caso el sueño era reiterado y estuve con el mismo tema, ese sueño, el mismo tema, aunque no siempre es lo mismo, pero como que se va ampliando, ¿no? Y yo me encaminé a este libro que había releído en su momento, yo contacté con el autor de este libro, el autor de este libro me envió lo de las 5 leyes biológicas, yo lo leí y así fue como una semana, 10 días, una cosa así, el sueño continuaba. Y cuando yo dentro de mí entendí que esas 5 leyes biológicas daban la respuesta que yo estaba buscando, el sueño cesó. Y también por eso sé que estaba Correcto. en el camino correcto. Luego más tarde también leí que Hammer había tenido sueños que le desvelaban, ¿no? Su Bueno, hijo en Hammer sueños. le da mucha importancia a los sueños, no solo, bueno, en el legado de la nueva medicina cuenta cómo hablaba a través de los sueños con su hijo, que le iba reafirmando todo lo que él iba descubriendo, pero no solo en ese aspecto, sino también cuando atendía pacientes.
a veces cuesta llegar al DHS, ¿no? Y él se da cuenta que durante los sueños muchos revivimos los conflictos. ¿Mm? Y hay gente que tiene recaída en el conflicto a través de los sueños. A mí me ha pasado, por ejemplo, de conocer personas con epilepsia, con conflictos motores. Ajá. Que hay una historia muy, muy bonita, te la voy a contar. Cuéntame. Ya, me voy a tomar el micrófono y te voy a contar, porque es muy bonito. Por eso quería que habláramos de los sueños también. De esta chica que durante mucho tiempo estuvo teniendo sueños y con crisis epiléptica, pero no recordaba el sueño. Y un día tuvo una crisis epiléptica muy intensa. Su pareja me decía: Margarita, yo estaba desesperada porque no sabía cómo reaccionar, porque la crisis epiléptica, como todas la conocemos, ¿no? Que pierde como la conciencia, que la lengua y todo, bueno, los espasmos. Y resulta que esto fue después de que en pandemia habían ido a caminar por la playa y habían sido rodeados por unos perros. Ahí en Chile hay mucho perro callejero. Sí. Y ella logró defenderse y no les pasó nada. Y después de eso vino esta epicrisis muy grande. Y después que tuvo la crisis, después conversamos y me dijo, en ese momento después me di cuenta de que llevaba años soñando lo mismo, y donde había involucrado perros. Y ella había vivido una situación a eso de los 10, 11 años, cuando ya esta era una mujer mayor, ¿ya? Mayor, 40 años, ¿no? Pero cuando tenía 11 años, ella había ido a la casa de una amiga y y había una pequeña reja, y después estaba la casa y ella entra, cruza la reja y golpea la puerta y las amigas estaban dentro y no le querían abrir. Pero, de cosas de niña, burlándose, ¿no? Pero en este antejardín había un perro y ella estaba aterrada por el perro. Claro. ¿Ya? Y llegó un momento en que viene una mujer que cuidaba a su amiga y le toma la mano, abre la puerta, pero se la llevó a una habitación y abusó de ella. ¡Oh! Y eso lo tenía totalmente borrado. Entonces, ella en la epicrisis, en la más grande, ahí pudo recordar todo, de la reja, del perro, de todo, y pudo salir. Y me dice, ahora yo puedo abrir la reja. O sea, ya no estoy atrapada en la situación, porque la epilepsia es por sentirse atrapado, ¿no? Pero ya no estoy atrapado en la situación, porque ahora soy grande, nunca más me va a volver a pasar. Yo puedo abrir esa reja y liberarme del perro y de esta mujer, ¿ya? Pero el perro fue un ray, ¿no? De llevarla a entender que ella sí podía, ya tenía las capacidades para tomar acción y no sentirse atrapada en estas situaciones, ¿no? Pero estuvo 1.5 años o 2 años, no me acuerdo cuánto, pero mucho tiempo soñando, ¿no? Hasta, dijo, yo vi la reja, que lo vio. y de hecho dijo, entré a Google a buscar la reja porque me acuerdo de todos los detalles de la casa ahora. Y así hay muchas personas que como dices tú, los sueños nos siguen apareciendo porque hay algo que no hemos resuelto en el pasado, y entonces revivimos y continuamos con enfermedades crónicas. En enfermedades crónicas los sueños pueden ser una luz cuando uno no logra encontrar el DHS. Desconocía Sí. este punto. Por eso sí. lo que tú estabas Muy diciendo, que te interesante. sigue el sueño, hasta que lo haces consciente de lo que tienes que... Sí, yo por eso también muchas veces, no solamente en este punto, sino en otros de mi vida, ¿no?, que ha pasado, pues sé que estoy en el camino porque que he llegado al punto al que me quería llevar el sueño, porque ya cesa. ¿Y cómo Y está me tu quedo proceso tranquila. ahora, después de...? Pues yo me encuentro bien. La verdad que me encuentro bien, no he vuelto a ninguna revisión, ni al médico, ni nada desde entonces.
y bueno, espero que todo siga así. Yo me encuentro bien y no te digo que en algún momento no me duela un poco la cabeza o me coja frío, lo que sea, pero bueno, no sé, yo lo que me he dado cuenta para mí, lo que sirve es escucharte, escuchar a ver ese síntoma. A mí no me interesa callarlo, sino observarlo y entender sobre todo que si se está manifestando es o bien porque necesito descansar o necesito agua caliente o agua fría o hielo para tal, y sobre todo observar y tratar de llegar a la raíz del asunto. A mí si alguna vez me duele la cabeza, pues sé que ha habido un conflicto y que ya se ha resuelto. Y entonces significa eso, pues me pongo una bolsita de agua fría o un de hielo en la cabecita, la cabeza. Así, o bueno, lo que... Y ya está. Y me da mucha satisfacción. Es decir, si alguna vez, afortunadamente pocas veces, pero si alguna vez he sentido dolor de cabeza, me da como una alegría interna de decir, ay, qué bien, pues esto es que ya he resuelto algo. He superado algo sin yo enterarme, ¿no? Sí, es también otro aspecto maravilloso, ¿no? Los síntomas, ¿no? El notar cómo tu cuerpo reacciona a algo y dices, ah, qué bien, todavía no sé en qué estás trabajando, pero ya lo averiguaré, pero sé que estamos trabajando. ¿No? Exactamente, sí. Oye, Isabel, tú dijiste que tomaste la decisión de no continuar con los tratamientos. Cuéntame un poquito qué pasó ahí, porque antes había mencionado que tus amigos ahí ya no estaban tan acompañándote como antes en esa decisión. Claro, sí, ahí tuve que... Bueno, de hecho yo en mi entorno no tengo nadie iba a decir que comprenda, pero ni siquiera que tenga interés en comprender. Me explico, no es que no comprenda después de estudiarlo, sino que no tiene ningún tipo de interés ni siquiera en saber de qué va. Pero es verdad que yo tuve que explicar mi decisión a mi familia y a mis amigos, y pese a eso pues he tenido, ¿no? Cada 6 meses o cada año. ¿Ha sido ya la revisión de todo? Sí. ¿Ha sido ya la revisión? No, algunos ya decía, sí, ya he ido, ¿y qué tal? Todo bien, todo bien. O sea, algunas veces reconozco que he mentido para que para me no dejaran, sentir ese acoso, ¿no? Para que me dejaran no me sentía acosada porque los entendía, ¿no? Pero por otro lado estaba cansada, ¿no? Porque yo, para mí era un tema que ya había cerrado, ¿no? Y ellos seguían manteniéndolo a ver, y yo ya lo había cerrado. Ya para mí no, eso ya no existía, o sea, formaba parte del pasado. Y ahora, después de tanto tiempo, que te ven bien, que tú te ves estupenda. Aún algunos me siguen preguntando. No estaría mal que te hicieras una revisión, a ver. Y yo, vale, ya me la haré, no te preocupes, me la haré. ¿Y por qué crees tú que sucede eso? Porque es muy llamativo que la gente te apoya cuando estás con todos los tratamientos convencionales, aunque te lleven a la muerte, y cuando un paciente decide no seguirlo, aunque te lleve a la muerte, ¿cierto? Por lo que tú dijiste antes, me encantó eso, asumir la responsabilidad de tu decisión, ¿no? Que una decisión del paciente. En un caso apoyan hasta el final y en el otro están siempre cuestionándote en vez de apoyar tu decisión, porque finalmente es tu cuerpo y es tu vida, ¿no? ¿Por qué crees tú que sucede eso? A ver, yo todavía tengo curiosidad de por qué cuando un paciente decide este camino, como que están esperando a que le vuelva el cáncer para que se arrepienta de su decisión. Una cosa así, no sé. Sí, entiendo lo que dices y sí. A ver, yo creo que la respuesta que yo te podría dar es muy compleja y creo que es muy difícil. Es muy difícil que nuestra mente se relaje y se abra a la verdad o a toda la proximidad a la verdad a la que podamos acercarnos, porque son muchos siglos de
de adoctrinamiento, de mentiras, de cosas. O sea, no somos conscientes, por ejemplo, de que deberíamos cuidar nuestra mente también, porque todo lo que entra por nuestros oídos, por nuestros ojos, nos puede condicionar. Y hace falta mucho conocimiento para mantener un espíritu crítico con todo lo que tenemos alrededor. Con esto te quiero decir que a través de la educación, a través de cualquier cosa que tenemos alrededor, es como que todo funciona en un sentido unívoco. No solamente lo que se enseña, sino la forma de enseñarlo hace que nuestra mente cada vez esté más incapacitada. Es mi opinión y mi experiencia personal. Entonces es muy complicado. Si pensamos, por ejemplo, que toda la enseñanza universitaria, por ejemplo la médica, ¿no? Bajo mi punto de vista, humildísimo, está condicionada por unos protocolos exógenos que nada tienen que ver con la salud y con el paradigma que debía de ser el centro de la medicina, que es el estado normal del ser humano, es la salud. Y si no está sano, he de averiguar la verdadera causa, ¿vale? Sino que tapo los síntomas para que esa persona ni se entere de por qué está enfermo. Es muy complicado, muy complicado. Yo creo que nuestra mente está bastante condicionada y salirse de ahí es muy difícil. Hay que ser muy valiente. Hemos delegado el pensamiento a un grupo que decide qué es lo que debemos pensar, ¿no? Exactamente. Y desde luego están encantados de ello, porque no es que nosotros hayamos delegado, es que ellos han trabajado para que deleguemos. Entonces es como algo natural. Es como algo natural que un profesor sepa más de educación de nuestros hijos que nosotros. Ya consideramos como algo normal que un médico sepa más de nuestra salud que nosotros mismos, y entonces es como que ellos tienen que tomar todas las decisiones de nuestra vida y nosotros, pues no sé, nos dedicamos a ¿qué? A ver películas, a entretenernos, ¿no? A entretenernos tomando unas cervecitas, que a mí me encanta tomar unas cervecitas, pero quiero decir, nos entretienen y al final el entretenimiento es algo que está ahí para alejarte de tu objetivo, ¿no? Del objetivo de tu vida. A mí me parece fundamental el conocerse a sí mismo. No digo que yo lo haya conseguido, digo que estoy en el camino. Es muy difícil. Claro, somos demasiado complejos. Nos sorprendemos a nosotros mismos de las cosas que somos capaces. Pero yo creo que ese es el camino, ¿no? El conocerte a ti mismo, y eso te lleva a solamente saber que estás en ese camino, te lleva a estar más cerca de la salud y de la felicidad. Y lo que tú dices, pues es muy complejo. Es muy complejo porque yo creo que cada ser humano también tiene su punto de evolución y su momento, y de la misma manera que yo había leído años atrás la palabra Hammer, nueva medicina germánica, y no me había dicho nada, pero en un momento dado yo estaba preparada, lo necesitaba y vino. Entonces me imagino que a cada cual le llegará. Sí. Si le llega, o a lo mejor no le llega. Sí, de acuerdo, cada uno. No todo el mundo está preparado para esta información, pero lo que es que a mí me ha sorprendido, por ejemplo, una vez una persona que tenía un cáncer de colon, estaba haciéndose las quimio y llevaba la segunda y se sentía mal, y le pregunta al médico, ¿por qué 12 y no 5? Y ve, no, porque el protocolo lo dice así, y porque el protocolo lo dice así. Y siempre decía el protocolo. Entonces se puso a investigar y le dijo, mire, esta investigación dice que hay un 2% solamente de sobrevida con este tratamiento. Y
y el médico se enojó con él y él dejó la quimioterapia. Y los hijos le dejaron de hablar porque dejó la quimioterapia. Años después, él fue a verme a la consulta, ya sano, ¿no? Y me decía, quería contarte porque cómo me Qué fue. bueno. Y me decía, pero mis hijos todavía están enojados conmigo. Yo estoy bien, me recuperé, pero mis hijos siguen enojados conmigo. ¿Te das cuenta? Si él hubiese hecho el tratamiento, incluso si hubiese fallecido, los hijos no estarían enojados con él, ¿no? Ni con el médico, ni con el tratamiento. Pero el hecho que la gente elija por sí misma, como hiciste tú, que piense, se cuestione, decida sobre su salud, ya el resto tiende a cuestionarlo y hacerlo y a separarlo del grupo, que es algo que puede causarnos otro cuadro, ¿no? De otra complicación, el hecho de que seas relegado por tu familia. Es curioso, sí, me parece una pregunta muy interesante porque abarca todos los aspectos de la vida, ¿no? Nos circunscribimos a de la salud, ¿no? Pero es verdad, los protocolos eximen de responsabilidad al que los practica y entonces se pueden seguir de responsabilidad y sobre todo también de cuestionamiento. En los protocolos, no solamente a nivel médico, ¿no? En todos los ámbitos laborales, ¿no? Y te hablo por mi propia experiencia laboral, que esos protocolos también se fueron instaurando poco a poco y yo lo que viví, y fue uno de los motivos por los cuales dejé mi trabajo, es que precisamente se trataba de deshumanizar el trabajo. O sea, ese protocolo te hace ser responsable, ni eso, te hace seguir unas instrucciones de una pequeña parcela de un proceso y al final no eres responsable ni de esa propia parcela, porque no sabes ni de dónde viene ni a dónde va, ni por qué estás haciendo esa parcela, ni las consecuencias de lo que estás haciendo. Y precisamente el hecho de que te venga impuesto y de que solamente tengas una parcelita de ejecución de algo que alguien ha dicho que hay que hacer, ni siquiera eres responsable de esa parcela. O sea, al final los humanos estamos como trabajando como un programa informático. Es el paso previo a la inteligencia artificial, ¿no? Porque finalmente no estás pensando. O a la tontería natural, no sé. Porque fíjate que ahora dice que la inteligencia artificial va a reemplazar incluso a los médicos. Entonces yo digo, bueno, si solo se trata de seguir un protocolo, exactamente. Es la muy fácil cuestión reemplazarlo. yo creo que la pregunta ¿quién? Es muy importante. ¿Quién establece esos protocolos? Porque no me puedes decir, es que es el protocolo ya, pero es que el protocolo no surge solo. El protocolo lo ha pensado alguien. Exacto. Entonces a ese alguien habrá que pedirle explicaciones, habrá que saber por qué hay un alguien que cree que puede administrar la vida de todas las personas con cáncer o con amigdalitis o con gota o con no sé qué. O sea, hay alguien que piensa cómo tiene que estructurar de una forma en serie todo. Yo no lo entiendo. Para mí cada ser vivo es muy especial y cada uno, precisamente esa es la riqueza, ¿no? de la vida y hay que salvaguardarlo. Quiero decir, no lo sé, esto de los protocolos se aplica en todos tú vas a cualquier sitio y pues no, me he equivocado, no, pero el programa no me permite rectificar, entonces usted tiene que gestionar esto de otra manera. Y dices, pero bueno, una cosa tan sencilla, si no existiera ese programa informático, que sería que tú mismo lo solucionaras y ya está, el error que has cometido o que se ha cometido, se soluciona en el momento y no trasciende más. Pues no. Esos son los protocolos, yo creo, para mí, Para mí. Así es. Y me parece interesante que reflexionemos sobre ello, no solamente porque afecta a todos los aspectos de nuestra vida.
creo que absolutamente todos. Y por eso es tan fácil también instaurar protocolos, por ejemplo, como se instauraron durante la pandemia, ¿no? Que todo el mundo siguió sin cuestionarse, a pesar de que ahora se sabe que esos protocolos no servían para nada, ¿no? Claro. Para separarnos, tal vez. No sé si quieres... Hombre, no sé, yo creo que sirvieron bien al objetivo, lo que pasa es que a lo mejor pensamos que el objetivo era otro distinto, pero... no era mantenernos sanos, ¿no? El que fuera, no me interesa hablar de ello. Es como los sueños me valen para mí, y cada uno que... Bueno, Isabel, no sé si quieres transmitir algún mensaje a personas que estén pasando por tu situación, por lo que tú pasaste. ¿Cuál sería qué te gustaría decirle? Porque esta conversación, tu testimonio, lo van a escuchar otras personas. Y siempre hay personas que están en la situación tuya, ¿no? De que tú estuviste, de un diagnóstico, de esa indecisión, de no saber qué camino seguir, a quién hacerle caso. ¿Qué les dirías? Pues creo que poco podría decirles, desde luego ningún consejo, pero en general mi experiencia es... las emociones básicas son muy pocas y casi todas están, sobre todo las negativas, derivan del miedo. Y de ahí se derivan casi todas las subemociones negativas que podamos sentir. Me parece que hay que hacer un acto de valentía, porque nuestra vida se lo merece y el momento se lo merece también. Hay que hacer un acto de valentía, de tomar las riendas de nuestra vida en todos los sentidos y asumir las responsabilidades, porque al final todo lo que nos pasa es responsabilidad nuestra. Hasta cualquier enfermedad y cómo la manejemos, ese foco que nos aparece por ese conflicto biológico que nos aparece por algo que vivimos fuera y que se nos plasma de una determinada manera. Tenemos que hacer un esfuerzo por entender que eso es algo nuestro también y que las emociones y la mente tienen que trabajar a nuestro favor, hacernos dueños de nuestra vida 100% o todo lo que podamos. O sea, en el fondo tu llamado es a no tener miedo y hacerse responsable. Que lo has repetido... Cada uno puede tener el miedo que quiera o que pueda. Lo que pasa que sí que es verdad que cualquier decisión que tomes bajo ese estado emocional del miedo va a ser un error, que va a ir en contra tuya, antes o después. Cada uno que haga lo que quiera, pero es importante averiguar cuáles son las raíces de ese miedo y para eso tenemos la mente, para comprender y para controlar. No podemos dejar tenemos que hacer un intento de, a través de nuestra mente, dirigir nuestra vida hacia donde queremos. Entonces, te voy a hacer una última pregunta. Con este conocimiento y con lo que tú estás expresando de tener cierto control sobre lo que hacemos, ¿no? Y lo que pensamos, ¿hubieses manejado distinta la situación que viviste con tus hermanos y con tu madre? En su momento, difícil. Es muy difícil, muy difícil. Tanto control no tenemos entonces, ¿no? Exactamente, tanto control no tenemos, pero sí que es verdad que ese control, ese control, a lo mejor no es la palabra adecuada, ¿no? Pero sí aplicar ese conocimiento para evitar agravar la situación. Claro. Y tratar de conocer los orígenes. A eso me refería con el control. Por supuesto que no se puede controlar. Porque nadie elige enfermarse de nada, ¿no? Exactamente. Pero si tú te dejas invadir por el miedo, agravas la situación. Claro. Si tú utilizas esa energía para averiguar, comprender
Y resolver. Y resolver o aprender del error o lo que sea, pues bueno, lo encaminas de otra manera. Sí. A eso me refería. Sí, sí. Claro, la palabra control es verdad que puede sonar demasiado ambiciosa. Yo te entendía, pero quería que quedara claro. Claro, sí. porque, a ver, ya estar enfermo para la mayoría de la gente es algo negativo, ¿no? Pero además sentir la culpa porque te enfermaste, si tú tienes el control, claro. Es un peso adicional, ¿no? Pero en el fondo nadie elige enfermarse, pero cuando uno tiene este conocimiento y sabe que vivió un DHS y que está teniendo un conflicto biológico, lo aborda de otra manera, eso voy, claro. no lo prolonga en el tiempo. Claro. Por ejemplo, hace una semana atrás yo estaba en una situación difícil, entonces tenía que tomar una decisión y un amigo médico que de Germánica me dice, Margarita, tomar una vía judicial es antibiológico porque todo lo judicial dura mucho tiempo y nosotros tenemos que resolver los conflictos biológicos lo más rápido que podamos. Claro. Entonces dije, tienes toda la razón, entonces voy a seguir otro camino más que a lo mejor no es una solución definitiva, pero sí me ha ayudado a degradar. Pero por eso le digo que tener esta información hace una gran diferencia entre tener una enfermedad compleja o no. Claro, efectivamente, sí, es verdad. Me ha parecido muy interesante lo de el ejemplo que te comentó claro. Tu amigo, sí. Claro, y uno tiene conocimiento, pero no se le ocurre, a veces es bueno que alguien te lo diga, ¿no? Porque cuando estás en el problema... Hay que la desesperación, digamos. Y ahí, por ejemplo, pusiste también en práctica algo de resolver las cosas por uno mismo, ¿no? Claro. Porque vas a delegar en unos jueces ajenos a tu vida, que van a aplicar unas leyes que tú no has escrito. Claro, y además, realmente lo judicial no favorece a nadie. A nadie. Claro. Bueno, al Estado por los impuestos, ¿no? Claro, y a los abogados y a todo eso, que oye, qué bien, que tienen que vivir y hacen su trabajo, no cabe duda, pero yo creo que también si se puede obviar todo ese tipo de intermediación es como cualquier otra, ¿no? Sí. Si se puede resolver directamente. Bueno, quiero agradecerte esta conversación, me alegra haberte conocido. Además tenemos un amigo en común, ¿cierto? Un amigo chileno que anda por aquí viajando y ha sido muy grato conocer tu historia. Siento que a las personas que llegan a este conocimiento generalmente dicen es muy difícil el lenguaje, pero no es necesario conocer todo el lenguaje ni todos los detalles para ponerlo en práctica en uno mismo, ¿cierto? Distinto es si tú vas a dar asesoría, pero para uno mismo lo que tú dices es fundamental, la intuición, seguir el sentido común, escuchar a tu cuerpo, escuchar lo que estás sintiendo, hace que esta información tenga sentido para todos. Y Hammer decía en un libro, si este libro salva la vida de una sola persona, ya vale la pena, ¿no? Y al menos ha salvado la tuya. Y la de muchas personas más. Por eso los invitamos a seguir aprendiendo del conocimiento que nos entregó el Dr. Hammer y seguir profundizando en cómo esta información abarca muchos ámbitos de la vida. A ti no solamente te cambió en términos de salud por tu programa que cursaste, sino también es un concepto general de cambiaste tu vida, tu forma de trabajo, te pusiste a estudiar otras áreas que a lo mejor habías postergado. Te estás dedicando a ser feliz. Esa es la sensación que tengo yo. Bueno, me estoy dedicando al conocimiento para combatir el miedo. Muy bien, un gusto. Un placer para mí también haber colaborado con vosotros. Gracias. Nos vemos en un próximo capítulo. Piensa Humano Podcast.